Con Juan Diego Calisto, él es economista de Cooperación. ¿Qué tal, Juan Diego? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bien, muchas gracias a ti más bien por venir. El tema que nos convoca el día de hoy es un poco analizar o dar a conocer algunas cifras que sin duda son preocupantes y que provienen del interior de nuestro país en torno a los departamentos mineros que, en las que se realizan precisamente actividades de extracción de esta naturaleza, pero que sin embargo en la línea de mejorías o de beneficios aparentemente no consiguen un lanzamiento, un impulso. ¿Qué es lo que está pasando? Cuéntanos cuáles son los principales o los que lideran la lista de estos departamentos que pese a la actividad minera todavía no gozan de beneficios como debería ser. Bueno, yo creo que es importante ese primer pantallazo, ¿no? Que nos habla de que dentro de los 3 departamentos que tienen mayor inversión, ¿no? Se encuentra Cajamarca y Apurímac, y justamente en tasa de pobreza los dos tienen más del 55%. Y si hablamos de desnutrición crónica, uno está en 30 y el otro en 31%, ¿no? Y dándonos también cuenta de que estamos hablando de pobreza monetaria, no de pobreza multidimensional, ¿no? Cuando se habla de pobreza multidimensional pasaba la cifra de 27 a 39 en el Perú y en zonas rurales llega a 81%, ¿no? ¿Qué te refieres cuando hablas de pobreza multidimensional? ¿Estamos hablando de carencias de otros tipos que no sean necesariamente básicamente de privaciones, ¿no? Esa metodología, digamos, que te cambia el estándar de que tú eres pobre porque ganas menos de 260 soles, y no va un poco más allá. Estamos hablando, por ejemplo, de qué cosa, de temas de falta, por ejemplo, de vías de comunicación, estamos hablando de falta de vivienda, ese tipo de cosas, de servicios básicos. Privaciones de servicios, ¿no? Necesidades básicas insatisfechas, pero eso lo digo simplemente por un tema de perspectiva, ¿no? Porque se habla mucho de la pobreza, pero la misma pobreza también tiene sus carencias en cuanto a las mediciones, ¿no? Pero agarrando esos datos, ¿no? Hay estudios, un estudio interesante de Xavi de Torres que lo que hace es una regresión econométrica, ve cómo es que ha influido la preponderancia y la actividad minera en algunos departamentos y su relación con el índice de desarrollo humano, esperanza de vida, alfabetización, y ve que la relación es negativa, ¿no? Esto lo pongo como un primer pantallazo, como para que veamos de que la cosa no es de que si es que hay minería se va a promover el desarrollo. Y me gustaría bajar un poco más, ¿no? Empezando por lo macro, porque se habla mucho de las inversiones que bajan, que suben. Las inversiones desde el 2009, del 9 al 10 han pasado de 3.000 a 4.000 y del 10 al 11 han pasado a 7.000. Entonces estamos hablando que las inversiones están subiendo. Y bastante, ¿eh? Y bastante, sí. 7.000 no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Si agarramos enero a julio de este año, estamos hablando de más o menos casi 1.000 millones más, ¿no? ¿Y qué pasa entonces? Si hay este impulso en la inversión, ¿por qué esto no se ve reflejado en zonas como han manifestado Huancavelica, Apurímac, Cajamarca, etcétera, etcétera? Por ejemplo, ¿quién es la responsabilidad? ¿Qué es lo que falta para que esto pueda canalizarse de una buena manera? Yo creo que para poder ver el panorama general tendremos que analizar rápidamente, ¿no?, a los actores principales, ¿no? Por un lado está la empresa, por otro lado está el Estado, ¿no?, el gobierno central, y por otro lado están los gobiernos locales y gobiernos regionales en alianza siempre con la sociedad civil. Entonces, si nos enfocamos en la empresa, muchas veces las estrategias de relación comunitaria tienen deficiencias, ¿no? Por ejemplo, en Cajamarca, ¿no? ¿Cómo defino cuáles son las comunidades que están influenciadas directamente por mi intervención y cómo yo trabajo en torno a eso, ¿no? Lo que hubo en Antamina, que se rompió el mineroducto y más de 120 personas resultaron hospitalizadas, ¿no? Mismo seguimiento ambiental que se le ha hecho a intervenciones por parte de las empresas que han tenido sus falencias y han sido comprobadas, ¿no? Eso estamos hablando por el lado de las empresas. El lado del Estado, yo veo una suerte como de bipolaridad, ¿no? Porque por un lado te dicen de que se promueve la calidad de vida de las personas y el medio ambiente, pero por otro lado todavía se están firmando contratos de estabilidad jurídica y tributaria. Antapacay es un proyecto que está justamente en Espinar. Y ¿El Estado no está cumpliendo un rol como tal de protección a las comunidades que son escenario de estas actividades mineras? Yo creo que no, porque por un lado, por ejemplo, hablemos de estos contratos que todavía se están firmando, que les dan beneficios. Esos se crearon en la época de Fujimori para favorecer la inversión en un contexto totalmente distinto, ¿no? Y por otro lado estamos hablando de concesiones, ¿no? Estamos hablando de que Cotabambas, por ejemplo,
tiene un 83% de su territorio concesionado, ¿no? Y hay provincias en Cajamarca que tienen un 99% concesionado. Eso por el lado de las concesiones y la política que se está dando para la promoción de la inversión. Pero por otro lado, el Estado dice, vamos a promover el ordenamiento territorial. Pero tú, ¿cómo vas a promover un ordenamiento territorial si es que tu territorio está concesionado, ¿no? O sea, hay un desorden en la política que se está siguiendo. Totalmente, hay un desorden y resulta muy complicado, hablando ya de desarrollo, ¿no? ¿Cómo se plasma el desarrollo en los distritos? Los planes de desarrollo concertados, ¿no? Planes de desarrollo concertados, ¿de dónde tienen que venir antes? De zonificación económica ecológica y ordenamiento territorial. Pero hay algo que está mal, ¿no? Porque si estamos hablando que están tan concesionados estas provincias, no van a poder plantear un buen ordenamiento territorial. Y en algunos casos son las comunidades las que levantan su voz de protesta, como lo hemos observado, porque aducen que no se les consulta también. Entonces, hay de varios lados, en realidad. Totalmente, totalmente. Yo creo que lo que tenemos que tener, ¿no? Es una perspectiva más amplia, ¿no? De modo de que se mire con el mismo lente a las comunidades, a los gobiernos locales, al gobierno central, a la empresa, se identifiquen, ¿no?, los problemas, que bueno, ya hay muchos análisis de por medio. ¿Y qué podemos hacer entonces? Porque necesitamos inversión. El Perú es un país minero de hace muchos años, no estamos hablando de hace 15 años ni 50 años, estamos hablando de la época colonial incluso. Pero ¿qué es lo que se podría hacer para evitar estos problemas, estas trabas, estos muros que separan las comunidades con la empresa privada y también con el Estado? Que según por lo que nos ha manifestado, no contribuyen que en realidad se pueda llegar a un acercamiento, un entendimiento favorable para todos. Claro, yo creo que el problema es muy complejo, ¿no? Porque estamos hablando que por un lado el Perú sí, es innegable la importancia económica, ¿no?, que tiene la minería, 60% de exportaciones, el 5% del PBI, 17% de los tributos, pero al mismo tiempo es 1% de la pega, ¿no? Y ahí ya entra un debate un poco más amplio si nos enfocamos, por ejemplo, al desarrollo de comunidades que ahorita están en zonas de influencia minera. Llega la minería, entonces primero se contrata mano de obra no calificada, sube el empleo, la gente se va del agro, el costo de vida sube, ¿no? Pasa de etapa y ya no se necesita mano de obra no calificada, entonces la misma gente también se queda un poco en el aire, el costo de vida es más alto, ¿no? La empresa puede mandar servicios, pero muchas veces contratan a grandes empresas para que le den los productos y las comunidades no se ven beneficiadas por eso, y las comunidades no tienen políticas públicas por parte del Estado tampoco que puedan satisfacer estas demandas, ¿no? Hacen una obra, yo he caminado mucho por Huari, por San Marcos, por Espinar. Bueno, Diego, nos contabas tú que, bueno, tu experiencia te ha llevado a recorrer diversas localidades del interior del país, y supongo que has recogido, digamos, de pronto las expresiones, el malestar o la manera de pensar, las posiciones de las personas que habitan estas comunidades en torno a los trabajos de minería, la actividad minera. ¿Qué es lo que piensan ellos? Están, bueno, en algunos casos, por lo que muchas veces se ve, pareciera que estuvieran totalmente en contra de esta labor. ¿Es realmente cierto o ellos de pronto quisieran que también se les incluyera en los estudios, en consultarles, en ver la manera de que esto se pueda mejorar y no llegar a conflictos sociales como lo hemos visto? Bueno, yo creo de que es complejo el panorama porque dentro de las comunidades donde intervienen las empresas mineras, hay unos que están a favor, hay unos que están en contra, ¿no? Muchas veces, erróneamente, la estrategia de relaciones comunitarias va por dividir, ¿no? Va por tratar de que unos trabajen para la empresa y los otros no, y se generan divisiones. Y yo creo que es un tema también de aproximación, de estrategia y de transparencia, ¿no? De cómo, pero por ejemplo, he estado también acompañando el proceso de diálogo en Espinari, y las demandas que hay, los argumentos no son para nada radicales, ni son nada fuera de lo que uno, si estuviera allá, ¿no?, y tuvieras tu río ahí y quizá se demanda se denuncia algún tipo de filtración que afecta y que hace que se le pueda, por ejemplo, morir sus ganados con más frecuencia que antes. Yo estoy seguro que todos, ¿no?, alzaríamos nuestra voz y diríamos qué está pasando acá. No es para nada de que no quieran a la minería, ¿no? Obviamente hay posiciones que están en contra ya por malas prácticas que
O por intereses de pronto consideras políticos, no sé. Yo creo que eso depende de cada localidad, ¿no? Porque intereses se manejan por los dos lados y en cada localidad de una manera diferente, ¿no? Ahora, no puede existir esta posibilidad de que también las comunidades se vean manipuladas por estos intereses que mencionamos X, y se llegue a esta confrontación, a estos conflictos que finalmente degeneran en personas fallecidas, en personas heridas, afectados, etcétera, etcétera. Mira, yo creo que intereses hay de todos lados, ¿no? Y no es tampoco de que ellos sean manipulados en el sentido de que ellos tienen su agenda, tienen sus demandas. Como te digo, o sea, no es que los asusten y que ellos se levanten y que choquen contra eso, sino es que hay intereses por todos lados y lo que hay que ver realmente es esta agenda legítima que tienen las comunidades, ¿no? Y cómo esto se cruza con lo que hablábamos antes, ¿no? Tú me preguntabas qué es lo que hay que hacer, ¿no? Yo creo que lo que tiene que hacer el Estado es mejorar la institucionalidad ambiental, se está en camino, ¿no? Esta frase de la minería responsable es cierta, funciona, puede, digamos, ser una frase que llegue a las comunidades, a los miembros de estos pueblos. Yo creo que la minería puede traer muchos beneficios, pero tiene que cumplir unos requisitos mínimos, ¿no? Que no lo va a poner obviamente la empresa minera, eso lo tiene que poner el gobierno central. El SENACE es un avance, ¿no? Hay algunas cosas que pulir también. Caso, por ejemplo, como el de Cajamarca, con Yanacocha, con lo que sucede en Conga, con lo que ha sucedido en el Cusco con Espinar. Viendo esos dos casos, por ejemplo, ¿tú crees que no se han cumplido de una manera adecuada estas exigencias por parte de las empresas? Yo creo que sí, yo creo que bueno, son dos casos distintos, ¿no? El caso de Conga yo creo que parte desde el mismo diseño de la estrategia de relaciones comunitarias y cómo ellos identifican también a estas comunidades y de ahí para adelante me parece que hay muchas falencias, ¿no? Espinar es un lugar que ya tiene mucho tiempo con minería y que definitivamente son otro tipo de demandas las que se ponen sobre la mesa, ¿no? Pero ya se estaban tocando algunos temas en Espinar, como por ejemplo la reformulación del convenio marco, algunos monitoreos que habían demostrado que había contaminación ambiental y definitivamente la respuesta de la empresa ha podido ser otra también, ¿no? Se dilata mucho el proceso y eso a veces es lo que genera focos de conflicto, ¿no? Bien, muchísimas gracias Juan Diego Calisto, quien ha conversado con nosotros, economista de Cooperación. Son las 3:18 de la tarde, hacemos una pausa y retornamos con más en la Central de Informaciones.